Buenos días, queridos hermanos, amigos que tal vez nos están acompañando y están mirando cada día los devocionales que estamos compartiendo desde la iglesia. Quería compartir un pensamiento en esta mañana en la palabra de nuestro Dios, que justo semanas atrás, en una de las reuniones que tuvimos, leímos un pasaje por allí cerca y tenía marcado este texto y quería compartirlo en esta mañana con ustedes. Y dice allí en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 3, allí en el final de la carta de Pablo a la iglesia allí en Tesalónica, dice en el capítulo 3, los primeros 3 versículos, quiero que podamos leer y compartir un pensamiento en esta mañana. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, y así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Qué hermosa palabra que podemos leer, ¿no?, en este pasaje. Qué hermoso esto que Pablo le estaba pidiendo a aquellos de la iglesia en Tesalónica, pero si bien fue un pedido que Pablo hizo para él y sus colaboradores que estaban predicando, estaban viajando y predicando el Evangelio a tantas personas, sin lugar a dudas es un pasaje muy actual que lo podemos utilizar para decirlo para cada uno de nosotros, porque allí Pablo le está diciendo y le está pidiendo que oren por ellos, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y qué bueno sería, hermanos, que podamos en este tiempo estar y seguir orando los unos por los otros, que a través de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, con nuestros vecinos, a través de estos medios que hoy tenemos y que gracias a Dios podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, poder hacer como Pablo decía, hacer que la palabra de nuestro Dios, esta palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, dice que corra y que sea glorificada. Y decía qué bueno que es que podamos estar orando los unos por los otros para que la palabra de Dios, y a pesar de todas las circunstancias y toda la situación que estamos viviendo hoy en día, pueda seguir corriendo y pueda seguir siendo glorificada. En este último tiempo no hemos parado de escuchar en los distintos mensajes o devocionales que compartimos, ¿no?, hacer referencia a la situación que estamos viviendo. Pero cuando empezó todo esto, que estamos reunidos allí en la iglesia y hoy poder mirar y poder ver que a pesar de esta situación, seguimos escuchando la palabra de Dios, podemos seguir compartiendo los domingos la reunión de predicación, la palabra de nuestro Dios, para poder hablarle a aquellos pecadores para que puedan arrepentirse y puedan conocer el amor de Dios. Poder reunirnos en nuestra reunión de oración, en la actividad de matrimonios, en las actividades con jóvenes, en la escuela bíblica, cada una de las clases. A pesar de todas estas circunstancias, la palabra de Dios no ha dejado de circular, no ha dejado de ser compartida, de ser abierta. Así que tenemos que seguir orando, hermanos, para que esto pueda seguir de esta forma. Y cuando podamos salir de esta cuarentena en la que estamos atravesando, de la forma que sea que Dios así lo disponga, que la palabra de nuestro Dios pueda seguir corriendo y que pueda seguir siendo glorificada. Pero Pablo también les pedía para que tanto él y sus colaboradores, aquellos que estaban cerca de él, sean librados, dice, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y esto también es actual al día de hoy, porque seguimos encontrando a personas perversas, personas malas, y lamentablemente cada vez estamos viendo más, y la situación que estamos viviendo en el país lleva también a que esto pueda seguir creciendo. Pero tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios, sabiendo que Él nos guarda,
que Él nos cuida, que Él nos proteja. Entonces, cuando estemos orando los unos por los otros, no solamente vamos a orar para que cada uno de nosotros pueda dar testimonio y compartir la palabra de Dios, sino también para que seamos guardados de aquellos hombres que no tienen fe, que no han conocido y que no conocen a Dios como Salvador de sus vidas. Aquel único que puede cambiar su vida, su situación por completo. Que el Señor nos guarde y que oremos los unos por los otros para que esto pueda ser de esta forma. Pero dice allí, termina diciendo en el versículo 3, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y nos guardará del mal. A pesar de todas estas cosas y a pesar de que tal vez no todos puedan estar orando los unos por los otros, a pesar de todas estas situaciones, tenemos un Dios que es fiel. Aunque nosotros fallemos, aunque nosotros sigamos pecando por nuestra naturaleza de pecado que sí continúa y sigue viviendo en cada uno de nosotros, nuestro Dios no nos falla. Nuestro Dios es un Dios fiel. Su fidelidad es grande, como cantamos en aquel coro, es incomparable. No tiene ningún punto de comparación con cada uno de nosotros, pero fiel es el Señor, que dice que os afirmará. Qué bueno sería, hermanos, que todos podamos decir que estamos firmes en la palabra de nuestro Dios, en las cosas de nuestro Dios. Estar firmes en la palabra de Dios. Aquel Dios fiel, dice Pablo, nos va a afirmar y además nos va a guardar del mal. Nos va a guardar de estos hombres malos. Nos va a guardar de este virus, esta pandemia que hoy el mundo está atravesando. Fiel es Dios, fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Qué bueno que es poder terminar con esto, ¿no? Con esas palabras, poder hablar de esa fidelidad de Dios, de poder estar firmes en su palabra, poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y saber que Dios nos guarda de todo mal. Tener fe, tener confianza en aquel Dios fiel. Hermanos, continuamos orando los unos por los otros para que nos guarde el Señor y por sobre todas las cosas, para que su palabra pueda seguir siendo glorificada y pueda seguir siendo llevada a personas que todavía no conocen del amor de Dios. Como dice allí en el versículo 1, así como lo fue en nosotros. Nosotros hemos tenido la gran bendición de haber conocido el amor de Dios, de haber aceptado el amor que a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz fue por cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos que continuar compartiendo para aquellos que aún no la conocen. Nada puede frenar a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso su palabra continúa corriendo y continúa siendo glorificada. Hermanos, pensemos en esto, que realmente esto pueda ser de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Y les mandamos un beso muy grande. Deseamos realmente que el Señor los esté bendiciendo y que pronto podamos estar juntos nuevamente. Hasta luego.